con esta explicación de este tema. La prueba que vamos a mirar es prueba de hipótesis o intervalo de confianza y prueba de hipótesis para comparación de medias en muestras relacionadas, ¿sí? Ese es el tema, ¿sí? Comparación por parejas, en algún otro término, ¿sí? Comparación por parejas o pruebas de antes y después, ¿sí? En este caso se llaman muestras relacionadas porque, en primer lugar, se hace una observación, y luego de un cierto tratamiento se hace nuevamente otra observación, pero la condición aquí es que esas dos observaciones se las hacen al mismo individuo, o sea, a la misma persona, a la misma empresa, al mismo objeto, al mismo experimento, ¿sí? Se hace dos observaciones. No como decir los salarios de los trabajadores en Pasto, que seleccionamos unos aquí, y los salarios de los trabajadores en Cali, por ejemplo, ¿sí? Que seleccionaríamos otras personas totalmente independientes, ¿sí? Totalmente separadas. Solamente tienen en común que se va a analizar para ellos el salario, ¿sí? Mientras acá, en esa parte, vamos a hacer una observación, como dice el título aquí, una observación antes de un procedimiento, antes de una dieta, antes de unos ejercicios, digamos, antes de una preparación y después de realizar esa intervención, ¿sí? O sea, ese tratamiento, ese adiestramiento, bueno, podría ser también hasta en animales, podríamos hacer ensayos sobre esa parte, ¿listo? Entonces, se llaman así también pruebas de antes y después. Bueno, el ejemplo más común aquí, el que uno dice, es de este tema, porque es como el del gimnasio, ¿sí? Este es el tema rutinario, digamos, el que lo va usted a encontrar cuando lea bibliografía, lo va a encontrar como ejemplo bandera, ¿listo? El ejemplo que va a salir es este de la explicación. La rutina de gimnasio, ¿sí? Mirar si la rutina de un gimnasio es efectiva para disminuir de peso. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Pues selecciona aleatoriamente una cantidad de personas que van a ingresar o que están ahí en el programa del gimnasio. En este caso, digamos, escogemos 10 personas, A, B, C, D, y digamos que A pesa 80 kilogramos. ¿Listo? Y B pesa 90. Entonces, cuando yo hago todo el proceso del gimnasio, toda la rutina, un mes, con dieta incluso podría ser también complementaria. Y entonces después de un cierto tiempo, en este caso puesto aquí, después de los 3 meses, vuelvo a medir el peso, pero en este caso a las mismas personas, no puedo medir a otras. ¿Listo? Por eso se vuelve una muestra relacionada, porque antes tenía la persona A, tenía 80, la persona B tenía 90. Y después de la rutina del gimnasio, quedó la persona A, puede quedar con los mismos 80, la persona B de pronto quedó con 85, y entonces uno dice, no, como que eso como que no dio resultado, porque imagínese, en 3 meses, con tanta inversión y con tanto sacrificio, para que una persona no quede, no le haga efecto nada, ¿sí? Ni suba de peso ni baje de peso. Y la otra persona bajó solamente 5 kilos, pues como que uno dice, no, esa rutina como que no sirve. Y si cogemos una persona C que tenía 70 y llegó a 72, entonces dice, no, eso le está haciendo efecto contrario prácticamente, ¿sí? Bueno, y entonces es lo que tendríamos que analizar. ¿Listo? Mirar si esa rutina de gimnasio es efectiva o no para disminuir de peso. Entonces, ¿qué se hace? Se toma unos datos antes de hacer el tratamiento, en este caso la rutina de gimnasio, y unos datos después, pero a las mismas personas, a los mismos individuos, a los mismos objetos. ¿Listo? Que estemos analizando. Bueno. Y para este caso, pues podemos hacerlo mediante un intervalo de confianza, mediante el intervalo de confianza que es para muestras relacionadas. Aquí hay una D promedio y aquí hay una desviación estándar, SD la llamado, N pues el tamaño de la muestra y T es la
los valores de la tabla de la distribución T de Student con n-1 grados de libertad, donde n es el número de individuos, no el número de datos, ¿sí? N minúscula, en este caso, el número de observaciones que se haga, ¿sí? El número de individuos prácticamente es n minúscula. Y esta D promedio es de las diferencias, ¿sí? El promedio de las diferencias. Y esta SD es la desviación estándar de las diferencias. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos, A eh, pesaba 80 y después del gimnasio pesó 80. O sea que la diferencia es 0. Mientras que la B pesaba 90 antes de entrar al gimnasio y después de los 3 meses de rutina de gimnasio llegó a 85. O sea que la diferencia en este caso es 5. Quiere decir, en este caso, si resto 90 menos 80 y menos 85, pues quedó 5 en este caso positivo. ¿Sí? Pero el C dijimos 70, y quedó después de los 3 meses en 72. O sea que si yo resto 70 menos 72 me da menos 2. O sea que el signo más quiere decir que disminuyó de peso y el signo menos que aumentó de peso. ¿Listo? Entonces, esas diferencias que las vamos a llamar más adelante de SUI, que están aquí escritas, obviamente, mire, esas diferencias, les calculo la media y la desviación estándar, que puede utilizar la fórmula como se definió la media y la fórmula como se definió la desviación estándar con estas diferencias que están escritas aquí, mire, los X antes menos los X después, ¿sí? Y simplemente esto ya lo sabemos, lo podemos ingresar a calculadora o a Excel o a un paquete estadístico y me van a dar de esas diferencias, ya no de los datos, sino de las diferencias, mire, la media y la desviación estándar. Y esas son las que ingresan aquí en el intervalo de confianza. ¿Sí? Aquí ingresan esos valores. El de promedio, la desviación estándar y esta T que es de la distribución de Student, de la tabla de la distribución de Student. Continuemos aquí con la prueba de hipótesis para esta diferencia de medias, muestras relacionadas. Entonces, la diferencia de la prueba, las hipótesis en este caso, para esa diferencia de medias relacionadas, pues es la misma para muestras independientes, ¿sí? News 1 igual a News 2, la HA sería News 1 diferente a News 2 o menor o mayor. En la del gimnasio, ¿cuál sería la hipótesis alterna? ¿Qué es lo que aprenderíamos a ver, determinar en el gimnasio? ¿Me puede responder alguien? ¿Cuál sería la hipótesis alterna en el ejemplo del gimnasio? ¿Cuál se imaginan ustedes que es? Que el peso antes de ingresar al gimnasio era mayor que después. Claro, correcto, ¿sí? O sea, para que esa rutina de gimnasio sea efectiva, yo espero que el peso que tenían antes de ingresar al gimnasio, esas 10 personas o la cantidad de personas que yo seleccione, pues comparado con el peso promedio después de los 3 meses o después de la rutina del gimnasio, pues este peso de acá sea mucho mayor que el de acá, ¿sí? Porque si es al revés, ese NIS 1 es menor que el de acá, pues no, y solo puedes aumentar de peso. Claro que hay eh, ejercicios para aumentar de peso también, ¿no? Personas que son muy delgadas y no aumentan de peso, pues también hay rutinas y alimentación propia, pues para que aumenten de peso, ¿sí? Bueno, ese sería el caso contrario, pero bueno, en este caso estamos diciendo que es disminuir de pesos, ese es el objetivo. Y perfecto, Alicia, muy bien. La estadística de prueba no tiene dificultad porque simplemente es aplicar esta fórmula, mire, sencilla. El de promedio, o sea, del promedio de las diferencias, la desviación estándar de esas diferencias que sacamos sobre la raíz de n, ¿sí? Y grados de libertad, en este caso, de la T de student, porque hay que hacer una gráfica antes de este paso, pues en el paso 3 hay que hacer una gráfica con la T de student y los grados de libertad, ¿sí? Y aquí está nuevamente aclarando qué es de promedio y qué es SD, ¿listo? Y obviamente cómo se calcula las de SUI, o sea, las diferencias. ¿Qué fue? Hacer una resta simplemente, mire, el peso que tenía antes menos el peso que tenía después. En general, el X antes menos el X después.
Bueno, entonces, como les digo, eran unas pruebas muy sencillas, no hay dificultad, usted ya las podía eh, enfrentarse a esta teoría, ¿no? Pero veamos el ejemplo. Me dice en este caso que tenemos, bueno, aquí en vez de gimnasio es una dieta que se va a tener, una dieta baja en calorías, dice, se va a poner a prueba una dieta baja en calorías, obviamente para disminuir de peso, ¿sí? En 17 individuos se hizo esta prueba, en 9 mujeres y en 8 hombres, ¿sí? Lo más principal es pues que a las mujeres se sientan conformes, digamos, con esto, pues si casi que la vanidad y toda esa parte, pues las mujeres son como más interesadas en bajar de peso, ¿sí? Entonces, en este caso han hecho eso, se han centrado en las mujeres, ¿sí? En las 9 mujeres, para analizar si es efectivo o no en ellas, ¿sí? Aunque el organismo de hombres y mujeres es diferente, entonces hay que analizar por separado. Aquí de pronto no es muy cómodo en este ejercicio, o no es muy adecuado, mejor dicho, combinar hombres y mujeres, ¿sí? Porque el organismo de hombres y el organismo de mujeres es diferente. Entonces, de pronto, esa dieta que es una dieta pues en baja de calorías, pues puede funcionar diferente en los dos géneros, ¿sí? Entonces, en este caso, han analizado solamente para las 9 mujeres, ¿sí? Entonces, aquí en ese caso me dice que son mujeres obesas y en el cual se ha determinado el peso antes y el peso de 12, después de 12 semanas de tratamiento, con esta dieta muy baja en calorías, ¿sí? Muy baja en calorías. Bueno, esta es lo que traduce esta sigla, ¿sí? Bueno, y entonces aquí tenemos pues los pesos antes y los pesos después. Pesos antes, mire que eran muy pesadas aquí en este caso, 117.3 libras, estaban en obesidad. Por aquí también hay otros, ¿sí? Por aquí también hay otros que están en obesidad, bueno, y unos que no mucha obesidad, de pronto sobrepeso nada más, pero también son críticas, ¿no es cierto? Y una mujer con este peso pues ya se asusta. Bueno, entonces ellas pues como sea invierten o hacen todo el sacrificio posible para disminuir de peso, por salud y de pronto también por estética. ¿Listo? Entonces se someten a esta dieta baja en calorías y entonces las hipótesis efectivamente es, en este caso será que el NIUS1, bueno, aquí me ha faltado H0H, recuerden, este es H0 y este es HA o H1, ¿sí? La hipótesis alterna es que el tratamiento es efectivo para disminuir de peso en mujeres obesas y se traduciría de esta manera. NIUS1 mayor a NIUS2, ¿sí? NIUS1 mayor a NIUS2. O sea que el peso que ingresaron ellas es, en promedio, es súper mayor que el peso que salieron después de las 12 semanas sometidas a esta dieta baja en calorías. Bueno, entonces hay que hacer aquí voy a probar esa hipótesis. El paso 2 es la TED-Student. Mire que para muestras pareadas solamente se va a tener TED-Student, no hay que analizar distribución normal estándar, sino solamente TED-Student. Los grados de libertad N-1 y en este caso son 9, ¿sí? Algunos cometen el error y colocan 9 de aquí y 9 de acá, 18. 18 menos 1 y ahí dañamos la prueba, ¿sí? Aquí en este caso N no es número de observaciones totales, es número de individuos, o sea, cuántas personas, cuántos elementos están en el experimento que estoy realizando, ¿sí? En este caso son 9 mujeres obesas, pues que se está haciendo el análisis, ahí las pueden contar, son 9. Entonces los grados de libertad son 8. Aquí en este caso hacemos la gráfica de la TED-Student, como la hipótesis alterna tenía mayor, NIUS1 mayor a NIUS2 dijimos, entonces cola a la derecha, ¿sí? Alguien por allá preguntaba, y no le respondí, creo, ¿no? Porque pues es teoría que tiene que leer y estar obviamente atento a estas explicaciones y a los PDFs. Si la hipótesis alterna tiene el mayor, entonces cola a la derecha, dijimos en la teoría básica. Si la hipótesis alterna tiene menor, NIUS1 menor a NIUS2, cola a la izquierda.
Y si la hipótesis alterna tiene diferente, o sea, news 1 es diferente a news 2, entonces 2 colas. Y ahí coincide con el intervalo de confianza. Tendrán en cuenta esa parte. Bueno. Entonces, aquí en este caso, pues, los grados de libertad eran 8. Y si voy a la tabla, grados de libertad 8 y área 0,95, pues el valor de la tabla me va a dar 1,86. No sé si de pronto más decimales. ¿Listo? Bueno, pero aquí ya no voy a reparar ni ir a buscar a la tabla porque ustedes ya lo conocen. Ese procedimiento. Bueno, y aquí obviamente a partir del 1,86 antes de él queda pues zona de aceptación y en la parte del alfa que llamábamos nivel de significancia queda zona de rechazo. ¿Sí? O sea, siempre donde quede el nivel de confianza, esa es zona de aceptación. Y las demás son zonas de rechazo. ¿Sí? En este caso solamente es una cola, aquí en este caso a la derecha. Y aquí viene la estadística de prueba, que les decía que no es una cosa complicada, es algo muy sencillo. Simplemente es analizar cuánto pesó antes de la primera mujer y cuánto pesó después de las 12 semanas y sacar esa diferencia. ¿Sí? Antes menos después estoy restando aquí. Si lo hago al revés, de pronto las hipótesis cambian, ¿no? Tener en cuenta aquí en esa parte. O sea, aquí en los PDFs que he enviado y en el material que yo les explico, pues es X antes menos X después. Pero si usted hace X después menos X antes, entonces las hipótesis y todo el planteamiento cambia. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta esa resta, como la haga. Bueno, aquí tenemos las diferencias que se obtuvieron mediante restas y con ellas calculo calculo la media y la desviación estándar, que bastaría con calcular aquí, meter estos a la calculadora y ya tenemos estos valores. Ustedes ya saben calcular. O en Excel, ¿sí? En Excel meten estos datos y le dan igual promedio, igual desvés, y le va a dar este valor y este valor de acá. ¿Sí? Y aquí está la aclaración. Estos valores se pueden sacar directamente en calculadora, y me ha faltado aquí, o en Excel. ¿Listo? O en un paquete estadístico. Bueno. Y la estadística de prueba no es más que hacer la fórmula, en este caso el D promedio, el SD y el raíz de n. Y aplicando operaciones aquí en esta parte, pues realizando operaciones en esta parte, pues tenemos un aproximado de 11,3339. Y ese cae, veámoslo dónde cae, 11, pues cae muy acá, ¿no es cierto? Aquí es 0, recuerden en TD Student, aquí en el centro es 0, aquí estaba 1,86 y 11,33 quedará muy acá y cayó en zona de rechazo, de H0. Y ahí es donde nos vamos a H0 y esta la eliminamos, ¿sí? Porque cayó en zona de rechazo de H0. Y lo que queda como respuesta es que el tratamiento, aquí está al revés. Bueno, el tratamiento es eficaz para disminuir de peso en mujeres obesas. Esa sería como la respuesta. Y eso pues es lo que está en el paso 5. ¿Sí? En el paso 5, que es la respuesta, pues debe estar eso. De pronto no lo escribí, así aquí está. Miren, el TC, que es el T calculado o la estadística de prueba, cae en zona de rechazo de H0. Por lo tanto, pues se rechaza H0, se elimina H0 y queda lo que dijimos en HA. Y en HA decíamos que el tratamiento sí es efectivo para disminuir de peso en mujeres obesas. ¿Listo? Y como ya tenemos esos valores, usted puede practicarse en calcular el intervalo de confianza, porque como ya tenemos D promedio y SD, en este caso, desviación estándar de las diferencias, pues la mete en la formulita. Simplemente tener en cuenta que la gráfica que hay que hacer aquí, para este intervalo de confianza, hay que hacerla a 2 colas. ¿Sí? Hay que hacerla a 2 colas. O sea, la T de student, 2 colas, y en el centro, pues el 0,95 o el nivel de confianza que estemos hablando. ¿Sí? Y van a haber 2 valores, un negativo y un positivo, y los grados de libertad para ese ejemplo, pues serán 8. ¿Sí? Entonces, eso ya lo pueden hacer, lo practican. ¿Listo? Bueno. El otro tema se llama, bueno, aquí se nos va a cortar por eso es que no, casi que no grabo las clases.
directamente. Pruebas de independencia. ¿Listo? El otro tema se llama pruebas de independencia. Bueno, en este caso, para las pruebas de independencia, pues no alcanzamos a hacer más con ustedes. Es un estudio para variables cualitativas, ¿sí? En este caso ya no son numéricas. Todos los temas anteriores han sido para variables cuantitativas, ¿sí? O sea, que tienen que ver con salarios, con pesos, con, bueno, con ingresos, con utilidades, con notas, bueno, que todo lo que bote números, digamos, ¿sí? Pero en este caso, de estas pruebas de independencia, las variables deben ser dos variables cualitativas, ¿sí? Dos variables deben ser variables cualitativas, ¿sí? Y una de ellas se llamará la variable independiente y la otra será la variable dependiente. Y lo que vamos a mirar es que si las dos variables dependen o son independientes, u otra palabra, están asociadas o no están asociadas, ¿sí? El ejemplo más común que lo van a encontrar en este tema es un ejemplo sobre un estudio que hicieron sobre si el color de cabello de una persona está asociada con el color de ojos, ¿sí? Obviamente, color de cabello natural, ¿no? Entonces, pues lo que se ha determinado es que sí. En investigaciones que se han hecho sobre al respecto es que sí. Obviamente serán casos atípicos, digamos, ¿sí? Casos que no coinciden con esta realidad, con esta mayoría, digamos, ¿sí? Eh, pero que en su gran cantidad, personas de cabello oscuro tienen ojos oscuros y personas de cabello claro pues tendrán ojos claros. ¿Listo? Casi que es así. Eh, pues como les digo, pues sí hay casos excepcionales. Por ejemplo, cuando uno viaja a Tumaco, y viajamos por muchos años para allá, uno mira personas con piel canela y ojos verdes, ¿sí? Y es por una mezcla ya entre caleños y tumaqueños, entonces dan ese color de piel y color de ojos. Bueno, para cuando tengo dos variables cualitativas, lo que hay que hacer es tabular esa información en una tabla que se llama tabla de contingencia. Una tabla de frecuencias prácticamente es, pero esa tabla de contingencia me tabula las dos variables, en este caso, en la misma tabla, ¿sí? En el mismo cuadro. O sea, las dos variables las voy a tabular en una tabla que se llama tabla de doble entrada o tabla de contingencia, ¿sí? Y esto genera, pues, una variable estará en filas y la otra variable estará en columnas. Por ejemplo, si yo tengo aquí, en este caso, dos variables, mire, el hábito a fumar, en este caso la respuesta va a ser sí o no, aunque podría ser otras categorías. Muy poco, bastante y demasiado podrían ser las categorías, ¿sí? De hábito a fumar. Y nivel de cáncer de pulmón, que en este caso aquí han clasificado como inicial, terminal y avanzado. Bueno, se acabó el tiempo, pero apenas se corten, pues retomamos, ¿sí? Bueno, en 2, 3 minuticos nuevamente volvemos. Bueno, se va a cortar en un minuto. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que estas variables cualitativas deben estar bien determinadas sus categorías, ¿sí? Aquí en ese caso, las categorías que han determinado para hábito a fumar es que si fuma o no fuma, o sea que tiene dos categorías. Y el nivel de cáncer de pulmón también lo han clasificado como inicial, terminal y avanzado, o sea que esta variable tiene tres categorías, ¿sí? Es lo que hay que tener en cuenta lo primero, ¿sí? Determinar las dos variables que se van a asociar, que deben estar prácticamente o tener la sospecha de que se asocian o no, o que la una depende de la otra, ¿sí? Y sus categorías, ¿sí? Para después